Buenas, señores, si van a ustedes a irse de vacaciones a tomar el solecito, crema solar y no acaben tan rojo como yo. Madre mía, qué día, primer día y ya me pica absolutamente todo. Pero bueno, tengo todavía fuerzas para hablar de la actualidad porque sigan pasando un mogollón de cosas. Tenemos videojuegos de Game Pass, tenemos el final de la polémica de Final Fantasy XVI, así como otras cositas que tenemos que hablar de última hora. Pero paso a recordaros, como os dije hace un par de días, que tenéis activo el código junio8. Os pasáis por el link de la descripción en EVA, metéis en la cesta prácticamente lo que os dé la gana y luego dentro de la cesta ponéis el código ese junio8, repito, y obtenéis un 8% de descuento adicional a las ofertas que ya tenéis dentro de cada uno de esos videojuegos o incluso tarjeta de suscripción, por ejemplo, Game Pass, PlayStation Plus, donde entran videojuegos como el FBC, que según los últimos análisis es un auténtico ñordo, pero precisamente para eso están las suscripciones de videojuegos, para que te ahorres esos sustitos. Así que pasaros por ahí, aplicad el código. También tenéis algunos videojuegos de lanzamiento para PC como el Stellar Blade, que ha salido muy bueno, y pues cada uno que elija lo que quiera. Pero en fin, precisamente hablando de Game Pass, vamos a empezar con los videojuegos que han llegado en esta tanda. Arrancamos con el videojuego que de hecho se estrena día 1 en esta suscripción. Lo hemos comentado en el canal y mañana mismo lo vais a tener a vuestra disposición. Rematch, ya sabéis, el videojuego de fútbol de los creadores de Sifu, y creo que básicamente nadie esperaba que este videojuego fuera a existir en ningún momento. Un título que es un videojuego para un solo jugador, aunque sea un videojuego de fútbol, no se confundan ustedes, es puramente single player. Un título pues que tiene habilidades y características especiales, no se esperen aquí un videojuego al estilo FIFA. Es un videojuego pues que tiene su propio carisma. De hecho tuvo muy buena aceptación dentro de las pruebas que se realizaron en el mundo del PC y ahora también pues llega para videoconsolas. Recordad que estará disponible en Xbox Series, en PlayStation 5, PC por supuesto, y recalco que llega día 1 a Game Pass. Un videojuego interesante, por supuesto, viene completamente traducido al español por si os interesa, en términos de textos, no así de voces. Échale un vistazo que en un par de días llega. Por supuesto, Microsoft de su parte también pone videojuegos propios, en este caso 3 títulos que han sido heredados de su última adquisición, Activision Blizzard. Estamos hablando de Warcraft, Warcraft 2 y Warcraft 3. Hablamos de sus versiones remasterizadas, que ya sabéis que mejoraron en muchísimos sentidos, en ámbitos visuales, también incluso sonoros, añadieron algunas que otras opciones nuevas, sobre todo agilizaron un poco lo que es el sistema de gameplay para que sea un videojuego pues más cómodo y adaptado a generaciones actuales. Eso sí, cabe remarcar, solamente está disponible para PC. La comunidad sigue pidiendo que estos videojuegos acaben trasladándose en algún momento al mundo de las videoconsolas, pero no han sabido hacerlo, al menos por ahora. Eso queda en un stand-by. Recuerdo que se trata de los Warcraft clásicos, no del World of Warcraft, que mucha gente todo esto lo confunde. Eso funciona por una suscripción por separado. Igualmente os invito a que le echéis un tiento, sobre todo si todavía no habéis conocido este universo, solo para PC. Y un poco más adelante, concretamente el día 30, tenemos otro videojuego más de Activision Blizzard. Estamos hablando del Call of Duty lanzado en 2017, el de la Segunda Guerra Mundial. No es el videojuego de la franquicia que mejor aceptación tuvo por parte de la comunidad. Ese de Sledgehammer, si no recuerdo mal. No es el estudio con mejor acogida dentro de esta franquicia, pero bueno, llega Game Pass. La gente viene pidiendo desde hace tiempo que los Call of Duty acaben entrando en la suscripción. Y aunque sea en gotas, ha ido entrando progresivamente durante estos últimos tiempos. A ver si entran sobre todo los clásicos de la etapa de la 360, que creo que son los que muchos más esperáis. Pero bueno, recalco, próximo día 30 se podrá jugar a través de consola y a través de PC. No hay nube en este caso. Ok, de momento el tema de la nube ya estáis viendo que con los videojuegos de Activision Blizzard es uno sí, uno no. Parece que lo del contrato con Ubisoft no está tan cerrado como parece, pero algunos videojuegos de momento les está costando. Por supuesto, Game Pass, como siempre, tiene alternativas un poco distanciadas de estos videojuegos tan importantes. Por ejemplo, este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Volcano Princess, un título que sale el próximo día 24 en este servicio de suscripción para jugarlo a través de consola, PC y nube. Un título en el cual, pues, tú eres un monarca, tienes unos hijos y, por supuesto, tienes que enseñarle a aprender diferentes habilidades, tanto de combate como de educación. Suena bastante bien. Lamentablemente no viene
viene en español. Por otro lado, tenemos este otro videojuego que llegará el próximo día 26, Aganis The Storm, un título de gestión, construcción de ciudades, estrategias, simulación de vida, bueno, en fin. Ya sabéis, a construir un mogollón de cosas y a gestionar todos los recursos que os vais encontrando por el camino. Este sí viene en español, disponible para consola y para la nube. Curiosamente, este videojuego no viene para PC, que posiblemente donde mejor se acaban gestionando estos títulos. Pero en fin. El próximo 1 de julio, en cambio, nos llegará un videojuego que está en término medio, título pues de un corte más pequeñito, pero que de hecho tiene más renombre. Es este videojuego que estáis viendo en pantalla, Little Nightmares 2, un videojuego el cual creo que no necesita ninguna clase de presentación. Es un título pues con componentes de terror, puzzle, acertijo y plataformas, un título en el cual la verdad lo vais a pasar bastante mal, no os voy a engañar. Es un videojuego en el cual pasas muy malos ratos, sobre todo porque tienes momentos de persecución, momentos que básicamente vas a contrarreloj, manejando el tiempo en el cual tienes para pasar de una plataforma a otra antes de que te persiga el monstruo de turno, y en fin, situaciones un poco escabrosas, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, es un videojuego que vas a poder jugar a través del PC, de consola y también de la propia nube. Es una experiencia que yo en lo personal os voy a invitar a que probéis si no lo habéis hecho. No hace falta jugar a la primera parte, la cual por supuesto también paso a recomendar. Otro clásico que regresa también por aquí es el videojuego que os estoy exponiendo ahora mismo, Rise of the Tomb Raider. Ya sabéis, la segunda parte de la última trilogía que ha tenido esta carismática protagonista del mundo de los videojuegos, y posiblemente de hecho el mejor, o al menos el más querido o el más valorado por parte de la comunidad. En eso no voy a entrar porque por supuesto hay mucha gente que prefiere la tercera entrega y algunos son más puristas y se van a los clásicos. Pero este videojuego a mí la verdad que me fascinó. Es un videojuego de aventuras impresionante y que además seguramente venga con todo el contenido completo, al igual que pasó con los anteriores videojuegos una vez llegaron a Game Pass. Algunos se actualizó al cabo de los meses, pero en fin, la verdad que suena bastante interesante que estos títulos aparezcan por aquí. Si no lo habéis hecho y os gustan los videojuegos de acción-aventura en tercera persona con componente puzzle, aunque en este caso no tanto como su última entrega, desde luego os tenéis que pasar por aquí. Pero en fin, lo tendréis disponible también ese mismo día, 1 de julio, para todos los sistemas. Como veis, no es quizá la mejor tanda de Game Pass que hemos tenido durante los últimos meses, pero es que cada tanda era mucho mejor que la anterior. Llevamos desde abril con un muy buen ritmo de videojuegos y esta igualmente se han ido como 6 videojuegos de Game Pass en esta segunda tanda, pero entran 9. Estamos en los ritmos que tenía que estar Game Pass, aunque bueno, eso de no es mejor o peor dependerá de cada uno. Habrá muchos que vean lo del Warcraft y estén volviéndose locos ahora mismo, pero lo dicho, es muy subjetivo. En fin, ahora de lo que quiero pasar a hablar también va relacionado con Xbox, pero con este videojuego que estáis viendo en pantalla, Final Fantasy XVI. Sí, el salseo continúa y también llega a su fin. ¿Qué es lo que comentamos en el vídeo anterior de este videojuego? Pues bueno, que salieron una serie de analistas diciendo que el título pues apenas había vendido 22.000 copias en todo el mundo, y la verdad es una cifra irrisoria, sobre todo para la licencia y el videojuego del que estamos hablando. Aunque se lanzara por sorpresa y aunque sea un videojuego importante, es un número de ventas desde luego bastante más que cuestionable si llegase a ser real. Pero claro, en el vídeo anterior, ¿qué es lo que comentamos? Que esas ventas no eran reales, que venían de unas estimaciones de una empresa que se dedica a los análisis y los hace, por lo visto, en base a las reseñas. Es decir, a través de las reseñas hace como una regla de 3 extraña y ahí es donde ven cuánto ha podido vender un videojuego. Alguno me dijo ayer, Simmons, a ver, tú no decías que esas cifras cuando las dio esta empresa de Forza Horizon 5 en PlayStation eran ciertas. Claro, pero es que yo por entonces no sabía cómo hacían esos análisis. Parecía una gente que hace los análisis en condiciones y si yo lo llego a saber no les doy tanto crédito. Es que no lo dije yo, es que lo dijeron ellos mismos en redes sociales, que así es como hacen las mediciones. Y desde luego, sentido no tiene demasiado. Aunque el videojuego no haya vendido mucho, igualmente eran unas cifras bastante extrañas. Bien. Desmentido eso, o desmentido mejor dicho, aclarado, que el baremo que tienen es un poco como cuestionable, ahora sabemos que el otro dato que apareció,
que tenía que ver sobre todo con la posición en las stores, en las tiendas de Xbox a lo largo de todo el mundo, también era un dato que había que coger con pinzas, ya que algunos estimaban que el videojuego estaba en el puesto como 400, 300 y largo como 400. Era una barbaridad, tenías que irte a la página 80 de la tienda para encontrar el videojuego. Y claro, también era bastante extraño que Final Fantasy XVI, por poco que vendiera, estuviera por delante de cualquier videojuego independiente pequeñito que te puedas encontrar. Dicho y hecho, ayer, como cada martes, se actualizó la tienda con los videojuegos más vendidos y ¿adivináis qué? Final Fantasy XVI está entre los primeros puestos. Alguno en redes sociales ha dicho, no, pero eso es como se ha armado la polémica, por eso aparece entre los más vendidos. No funciona así. La tienda de Xbox, si vosotros miráis los lanzamientos, los grandes lanzamientos cuando llegan, no aparecen reflejados entre los más vendidos hasta la semana siguiente. Tardan una semana. Actualizan básicamente el lunes, martes aproximadamente. A veces van cambiando. Es como las tandas de Game Pass, que muchas veces, pues lo dicho, suelen ser los martes, pero a veces caen el miércoles. Bueno, en fin. En resumidas cuentas, que la tienda no estaba actualizada y seguramente esas bajas ventas que aparecían, y por eso aparecía en un puesto tan bajo, en el 400 o por ahí, seguramente tenga mucho que ver con lanzarse por sorpresa en un domingo. Y obviamente pues muchos no se habrían empanado. Lunes seguramente mucha gente está trabajando y ahí empezó a comprarse el videojuego. Claro, ahora es cuando el videojuego aparece entre los más vendidos y de hecho es que tiene 2 ediciones. ¿Y sabéis cuál es la más vendida? La más cara. La que vale 80 plomazos. ¿A que no adivináis cuál me compré yo? Sí, lo sé, soy un tío bastante cuestionable en ese sentido. Pero bueno, en fin, en resumidas cuentas, que todo lo que se dijo de Final Fantasy XVI al principio de esta semana, toda la polémica que se intentó sembrar en torno a lo de los 22.000 jugadores y en torno a la posición en la tienda, completamente falsa y completamente sacada de contexto según como se quiera ver. Uno, porque hacen los análisis con una triangulación que no tiene sentido, y otros básicamente porque tomaron como referencia un momento en el que la tienda apenas estaba reflejando las ventas reales del videojuego. Por cierto, estos son datos, no es opinión, ¿vale? Simplemente os estoy exponiendo por aquí la realidad. Pasaros por la tienda de Microsoft en Estados Unidos, en España, en donde os dé la gana, que vais a ver cómo el videojuego está entre lo más destacado. Y por cierto, es muy difícil que haya muchos análisis cuando un videojuego de estos te dura 40-50 horas. Vas a tardar un poquito, recién lanzado no vas a tener tantos, pero en fin, no vamos a discutir más sobre este tema porque ha sido todo básicamente un rollo de redes sociales. Dejamos atrás las polémicas y vamos allá con la última hora, grandes noticias que nos llegan por parte de Xbox en cuanto al futuro de sus videoconsolas. Por una parte, se ha confirmado de manera oficial que esa próxima plataforma va a ser con AMD. Sí, la arquitectura va a seguir siendo la misma, tal y como rezaban algunos rumores de los últimos días. Esto lo hemos comentado en el canal y parece que no hay cambios. Así que la información era cierta, era correcta, y pues eso ayudará a que toda tu biblioteca de juegos esté ahí a tu disposición como ha estado siempre. Recalco, al trabajar con esa arquitectura, pues los videojuegos se moverían de una manera nativa. No tendrías que utilizar un sistema de emulación que posiblemente incluso hiciera que algunos videojuegos se moviesen pues de una manera irregular. No, sino que va a ser una experiencia de consola como la que hemos tenido en Xbox One y actualmente en Xbox Series X. Pero más allá de todo eso, también ha comentado algo muy interesante la presidenta de Xbox, y es que ha dicho específicamente, estos son palabras textuales, que no estarán limitados a una sola tienda, sino atados a un solo dispositivo. Y ojo, esto lo que deja entrever es que todo eso que se ha estado comentando también era completamente cierto. Prepararos porque llega Steam, llegan otras tiendas digitales ajenas a la propia de Microsoft. Y esto pues es algo potentísimo. De hecho es lo que muchos están esperando que acabe sucediendo en algún momento. Te garantizan que todos tus videojuegos de Xbox van a seguir funcionando de la misma manera, pero que además tendrás acceso a un nuevo catálogo completo y diferente, que es el que tienes en el mundo del PC. Repito que esto, a diferencia de lo que ha pasado con la consola portátil de Asus, no sería un PC consolizado, es decir, tendrías acceso a tus videojuegos de consola, toda la biblioteca estaría ahí a tu disposición, y de hecho la intención es
que mediante el sistema operativo Windows acabes pudiendo emular la biblioteca completa, porque ya sabéis que Xbox también tiene algunos videojuegos atados al mundo del PC y eso pues se van a compartir en un solo dispositivo. La verdad que sería una gratísima noticia que al final pudieras tener todo el catálogo completo, pero bueno, eso lo dejamos por una parte, aunque todavía hay más. Pues de última hora se ha comunicado que este videojuego que estáis viendo en pantalla, Marathon, el nuevo videojuego de Bungie, se retrasa de forma indefinida. No sabemos si se lanzará este año, el que viene o incluso dentro de 10 años. Veremos a ver qué es lo que sucede. Parece ser que el videojuego no lo cancelan porque una cancelación supondría el cierre del estudio. No pinta nada bien las cosas, pero casi que mejor que no lo saquen este año porque si no sería un completo y absoluto desastre. Y ya está, eso es todo lo que tengo que comentar de Xbox. Como veis ha sido una pilerada de vídeo de manual, como en los viejos tiempos. A ver, es que las noticias están muy focalizadas últimamente ahí, casi no se habla de otra cosa. Pero bueno, en fin, tenemos noticias también sobre Nintendo y más concretamente sobre este videojuego que os he estado dejando en pantalla. Donkey Kong Bonanza, el GOTY de este año. Eso no quiero lugar a la discusión, va a ser el GOTY, un juego donde simplemente te dedicas a romper cosas, ya está. Pues bien, nos explicarán un mogollón de movidas hoy mismo en un evento dedicado. Un evento que va a durar 15 minutos y que de hecho pues les dará tiempo a explicarnos un poco en qué consiste el videojuego. Yo ya lo pude jugar en Madrid y os digo que es una auténtica pasada, engancha mucho, es un videojuego muy adictivo, muy entretenido, todo directo al grano y que de hecho pues se siente bastante intuitivo en todos los sentidos, aunque hay más mecánicas de las que os estáis pensando, aunque siempre tenemos un poco el meme de destrozar y avanzar, pues no, el videojuego tiene cositas interesantes desde luego y en fin. Será un evento que estará disponible a las 3 de la tarde, horario peninsular español, 2 en Canarias, echad en torno a las 7, horario Ciudad de México aproximadamente. Y eso, pues si queréis conocer las novedades de este videojuego, ahí estarán disponibles. Las comentaremos más adelante porque mañana tengo que hablar también de otra cosa relacionada con Game Pass que seguramente os guste mucho. Pero en fin, la verdad que este videojuego lo tengo muy fichado, pese a la polémica de las subidas de precio y demás, es un título que creo que va a valer mucho la pena. Directamente os lo digo, es el exclusivo de Nintendo que más espero para 2025, por encima de Metroid. Iba a decir por encima de Pokémon, pero es que honestamente, bueno, Pokémon es para dedicarle también un caso aparte. Pero eso, desde luego que pinta bastante interesante y recordad que lo vais a tener disponible el próximo mes de julio, está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones sobre los videojuegos y temas que hemos hablado en este vídeo, pasaros por el link de la descripción a Eneva y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.